profeta Jeremías en el capítulo 7. Libro del profeta Jeremías, capítulo 7. Y el título de este sermón es Recuerda a Silo. ¿Por qué es tan importante los títulos de los sermones? Para que justamente usted anote, de esto se predicó y de esta forma Dios habló a mi vida. Por eso son importantes los títulos de los sermones. Recuerda a Silo. Ese es el título de este sermón. Y el texto es el verso 13 al 15 del mismo capítulo, capítulo 7. Si ha encontrado el pasaje, siga atentamente la lectura de la palabra de Dios. Ahora, pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, y aunque os hablé desde temprano y sin cesar, y no oísteis, y os llamé, y no respondisteis, haré también a esta casa, sobre la cual es invocado mi nombre, en la que vosotros confiáis, y a este lugar que di a vosotros y a vuestros padres, como hice a Silo. Amén. Les pido entonces reverentemente que podamos rogar al Señor la iluminación de su Santo Espíritu para que su palabra sea aplicada a nuestros corazones y para que el Señor nos dé corazones tiernos y sensibles al mensaje de su Evangelio. Oremos. Dios Padre, en la historia de tu pueblo en el Antiguo Testamento, ¿cuántas veces hablaste a esta nación? ¿Cuántas veces, Señor, enviaste profeta tras profeta para hablar, para llamarles al arrepentimiento? Ofreciste gracia, Señor, y misericordia. Ofreciste también, Señor, las bendiciones de tu pacto, así también, Señor, como las sentencias del pacto. Pero tu palabra nos dice que hubo un tiempo en que ya no hubo más lugar y no hubo lugar para el arrepentimiento, sino un terrible endurecimiento cayó sobre esta nación. Nosotros, Padre Santo, hombres y mujeres pecadores, con la misma naturaleza pecaminosa que estos israelitas, te pedimos, Señor, entonces, que nos des oídos para oír y que nos des corazones, Señor, para escuchar tu voz. Señor, que no salgamos de este culto endurecidos, siendo oidores olvidadizos, con una falsa seguridad porque estamos en una iglesia donde hay doctrina, una iglesia bíblica. No, Señor, porque aún en la misma luz de tu evangelio podemos dormir y despertar en el infierno. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Padre, a oír tu voz. Ayúdanos, Padre, a atender tu voz, para que podamos experimentar vida abundante, tiempos de refrigerio que vienen de tu presencia, para que esta tu iglesia sea embellecida por tu palabra, santificada por la obra de gracia de tu Hijo Jesucristo, y celosos para toda buena obra. Padre Santo, ruego la asistencia de tu Espíritu para mi vida y para la vida de mis hermanos, para que podamos poner atención a tu palabra y tú seas glorificado y adorado mientras escuchamos. En el nombre de Jesús. Amén. Si nosotros tuviéramos que resumir el libro de Jeremías, principalmente diríamos que el libro de Jeremías es un libro de juicio y restauración. Es un libro de juicio y restauración. Es un libro que asegura que los malvados serán castigados
y al mismo tiempo promete salvación y restauración para su pueblo. Cuando nosotros vemos el Antiguo Testamento, tenemos una imagen potente del santo carácter de Dios, de la severidad del juicio de Dios, del celo de Dios por su casa, del celo de Dios por sus cosas santas. Y muchas personas han malinterpretado las Escrituras diciendo que ese Dios es el Dios del Antiguo Testamento y ese Dios no tiene nada que ver con el Dios del Nuevo Testamento. Tremenda equivocación, porque Dios es inmutable. Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Y cuando vemos los juicios severos de Dios y el celo por su casa, debemos pensar en Hechos capítulo 5, donde un matrimonio se puso de acuerdo para fingir delante de Dios. ¿Y cuál fue el resultado de ese pecado? Muerte en un culto público. Dios no ha cambiado, hermanos. Dios no ha cambiado. Y quizás nosotros tenemos un falso entendimiento de quién es Dios. Nosotros tenemos una idea muy mundana de quién es Dios. Nuestro concepto y entendimiento de Dios es demasiado mundano. Y por esa razón muchas veces nos sentimos tan libres. Y tratamos a Dios de una manera tan superficial, porque hemos olvidado quién es Dios. De la misma manera que este pueblo de Israel olvidó quién es Dios. Y esto es muy interesante en el contexto histórico porque a pesar de que Israel tuvo una reforma, el ministerio del profeta Jeremías surge en el contexto del reinado del rey Josías. ¿Qué hizo el rey Josías? Recuerden que el rey Josías fue aquel que encuentra el libro de la ley. El rey Josías es aquel que devuelve la fiesta de la Pascua. El rey Josías es aquel que vuelve una vez más a inaugurar los cultos en el templo. Y aparentemente Judá estaba viviendo una reforma espiritual. Aparentemente estaban viviendo un avivamiento. Pero Dios levanta a Jeremías como un profeta para revelar lo que había debajo de esa capa superficial de religión. Debajo de toda esta reforma estructural, que fueron cosas muy buenas, se escondía una falsa espiritualidad. Se escondía una religión sin vida de Dios. Habían cultos, había activismo, se celebraban las fiestas. Los judíos iban al templo, pero no había vida de Dios. Era solo una cáscara religiosa. Francis Schaeffer, un pastor presbiteriano muy conocido, de hecho en YouTube pueden ver sus documentales, tiene una serie de documentales muy buenos, se llama ¿Y ahora cómo viviremos? Y en esa serie de documentales él analiza la historia del cristianismo y la historia de la humanidad. Muy bueno, lo recomiendo. Este pastor dijo lo siguiente de Jeremías. Dijo que Jeremías es un profeta para los tiempos post-cristianos. ¿Aló? ¿Cuáles son esos tiempos post-cristianos? Nuestros tiempos. Nuestros tiempos. Y luego Schaeffer dice lo siguiente: Jeremías nos proporciona un estudio extenso de una era como la nuestra, en la que los hombres se han alejado de Dios y la sociedad se ha vuelto poscristiana rumbo a un abismo de impiedad. Eso dijo Schaeffer del ministerio de Jeremías. Por lo tanto, el ministerio profético de Jeremías no es algo del Antiguo Testamento. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10 dice que todas las cosas que fueron escritas para Israel son también pertinentes ¿a quién? A nosotros.
Y ojo que ahí en 1 Corintios capítulo 10, Pablo no le está hablando a judíos conversos al cristianismo. Pablo le está hablando a griegos, a gentiles. Y les dice a esos griegos gentiles, la historia de Israel es para ustedes. Es una advertencia para ustedes. Es decir, esta palabra es para nosotros. No podemos tratarla como simple información del Antiguo Testamento. Yo no puedo sentarme en un culto a decir, ok, denme información de las Escrituras y yo veré qué hago con esa información. No, esta es la palabra de Dios para tu vida. Esta es la palabra de Dios para ti. Entonces, Jeremías predica a una audiencia que aparentemente vive para Dios. Jeremías está predicando a una audiencia que desde afuera pareciera que vive para Dios, pero desprecia a Dios en lo secreto. Ese es el mensaje de Jeremías. Jeremías le predica a gente que desde afuera parece que sirve a Dios, pero en lo secreto de su corazón le desprecian profundamente a Dios. Y Dios le dio un mensaje específico a Jeremías. Muchos comentaristas bíblicos llaman a este pasaje el sermón del templo. ¿Quieres ver el tema central de este sermón del templo? Mira por favor los versículos 1 y 2. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra. Y di, oíd palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Este hombre recibió un llamado dramático a ponerse en la entrada del templo mientras venían subiendo miles de judíos para adorar en el templo, y este hombre tiene que entregar un solo mensaje: escuchen la voz de Dios. Este es un mensaje para ustedes. Escuchen la voz de Dios. ¿En qué contexto Jeremías da este mensaje? Este es un sermón para una generación que cree que adora a Dios solo porque cumple con el rito del culto en el templo. Este es un mensaje para una generación que cree que adora a Dios verdaderamente porque están obedeciendo las fiestas rituales, como la Pascua, la fiesta del tabernáculo. Este es un mensaje para nuestra generación, que muchos asistimos domingo a domingo creyendo que adoramos a Dios simplemente porque asistimos, hermanos. Pero en realidad nuestro corazón está muy lejos de Dios, muy lejos. Este es uno de esos sermones que usted no quiere escuchar cuando va a la iglesia a tomar café y a reírse con sus amigos. Este es uno de esos sermones que usted no quiere escuchar cuando simplemente va a la iglesia para sentarse y está pensando en lo que va a hacer el día domingo por la tarde y el día lunes por la mañana. Este no es un tipo de sermón superficial. Este no es un tipo de sermón que tú escuchas para luego olvidarte de Dios y luego continuar con tu vida. Fue un sermón dramático. ¿Ahora entiende por qué Jeremías tuvo que ponerse a la entrada del templo? Porque estaba llamando la atención a muchas personas que querían asistir al templo para adorar a Dios, pero en realidad eran hipócritas. Piensa en eso. Este joven ministro de aproximadamente 40 años predicando, mejoren sus caminos, arrepiéntanse. ¿Y en qué contexto? Oye, Jeremías, ¿qué te pasa? Venimos a adorar a Dios al templo. ¿Qué tienes? Dios le había dado este mensaje. Jeremías tuvo un momento importante para predicar. Y Jeremías hizo lo que todo predicador de la Biblia y todo predicador del Evangelio debe hacer. ¿Qué hizo Jeremías? Jeremías no dudó
en poner al pueblo de Dios delante de la palabra de Dios, por la palabra de Dios. Eso es todo lo que debe hacer un pastor, un predicador fiel a Jesucristo. Poner al pueblo de Dios delante de la palabra de Dios, por la palabra de Dios. Los predicadores no estamos para contar chistes, ni para subir el ánimo a las personas con técnicas de coaching barato. Estamos para que las personas tengan un encuentro con Dios a través de su palabra. Ese es el llamado precioso a predicar el Evangelio. Y si no estamos dispuestos a predicar el Evangelio, entonces, como decía Charles Spurgeon, mejor pongámonos a vender zapatos. Pero ese fue el llamado que recibió Jeremías. Él pudo ser un predicador popular. Jeremías pudo ser el predicador popular de su tiempo, ofreciéndole a su generación paz y tranquilidad, mientras su generación ignoraba a Dios. Él pudo ser el predicador popular de ese tiempo, ofreciendo paz a una generación al decirles: ¿saben qué, hermanos? Dios está en paz con ustedes. Mientras le sigan rindiendo culto, mientras sigan asistiendo al templo, estamos listos para el cielo. Jeremías pudo ser ese predicador. Jeremías pudo ser ese predicador popular. Jeremías pudo ser ese profeta popular de su tiempo. Pero Dios le había dicho a Jeremías que los profetas de su tiempo curaban la herida con liviandad, diciendo paz, paz, cuando no hay paz. En lugar de aplicar la ley de Dios, estos falsos profetas ponían una falsa gracia, y en lugar de curar la herida del pecado, la herida se podría, corrompiéndolo todo. Jeremías pudo ser un profeta popular, pero escogió ser fiel a su llamado. ¿Cuál era el pecado de los adoradores de este templo? Escúchame bien, ellos estaban dispuestos a sufrir. Esta gente que está entrando al templo a adorar, estaban dispuestos a sufrir la tediosa tarea de cumplir con el ritual en el día de reposo, mientras ellos pudieran continuar con sus estilos de vida idolátricos durante toda la semana. ¿Sabe lo que eso significa? Ok, Señor, te doy el día de reposo, voy a sufrir la tediosa tarea de estar sentado ahí en el día de reposo para luego continuar con mi vida relajadamente como si nada sucediera. Dios es un Dios vivo, al cual no podemos engañar. No podemos engañar, hermanos. No lo engañó esta generación, no lo engañó este pueblo, y nosotros tampoco lo engañaremos. El pecado de los judíos, ¿sabe cuál fue? El pecado de los judíos no fue abandonar el culto. El pecado de los judíos no fue abandonar el templo. El grave pecado de estos judíos fue llevar su idolatría al templo. El grave pecado de estos judíos fue tratar a Dios como uno de sus ídolos. Ese fue el grave pecado. El grave pecado de toda esta generación fue darle a Dios el mismo trato que le daban a sus ídolos durante la semana. ¿Y qué nos dice el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Amado hermano, Dios no quiere una partecita tuya. Dios no quiere 2 horas tediosas tuyas. Dios quiere tu vida completa. Dios quiere que le ames con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Te pregunto, ¿le estás amando así? ¿Le estás amando así? Este es el mensaje de Jeremías para esta generación. El pecado de esta gente fue verse fieles por fuera, pero sus corazones, ¿a quién pertenecían? Con sus labios cantaban Jehová Dios nuestro,
pero sus corazones les pertenecían a Baal, a Moloc, a Astarte, a Acera. Ellos alabaron con sus labios a Jehová, pero de todo corazón a sus ídolos. Y Dios lo sabía. No podemos engañar a Dios, hermanos. No podemos asistir a la iglesia o al culto simplemente por asistir, para luego continuar con nuestra semana olvidando, ignorando a Dios. Porque ese camino nos lleva a la destrucción segura. Ese camino nos lleva a la destrucción segura. Los adoradores del templo necesitaban arrepentirse, ¿sabe de qué? De su falsa espiritualidad. ¿Y cómo era la espiritualidad de estos adoradores del templo? Mira por favor el versículo 4, Jeremías 7:4. Anda al versículo 4 en tu Biblia. Mira lo que dice ahí el versículo 4 en tu Biblia. No fiéis en palabras de mentira, diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. ¿En qué confiaban? Tenemos templo. Estamos bien. Tenemos templo, estamos bien. ¿Y por qué estaban tan seguros de que tenían templo? Porque ya el norte, Israel, las 10 tribus del norte habían sido llevadas al exilio por los asirios. Habían sido destruidos por los asirios. ¿Mas qué pasó con Judá en el sur? Recuerden que los asirios rodearon la ciudad. Los asirios estuvieron dispuestos, a punto de destruir la ciudad y llevarse a todo Judá cautivo. Pero el ángel de Jehová salió por la noche y peleó por ese pueblo y destruyó a todos sus enemigos. Pero ellos, en lugar de volverse a Dios, confiaron en cosas externas de la religión. Ellos, en lugar de volverse a Dios en arrepentimiento y fe por las amenazas del juicio, ellos hicieron del templo un refugio. ¿Ves el pecado aquí? ¿Ves el peligro aquí para tu vida? Así también tú y yo podemos hacer un refugio de las cosas externas de la religión. Así también tú y yo podemos confiar en una falsa seguridad. Oh, esta es una iglesia presbiteriana, iglesia presbiteriana, iglesia presbiteriana. Estamos bien. No, hermanos. No, hermanos. Dios te quiere a ti. Dios quiere tu culto. Dios quiere tu familia. Dios quiere tus hijos. No te conformes simplemente porque estás en una iglesia bíblica, ya sea presbiteriana, bautista o qué sé yo. Las denominaciones son temporales y nos ayudan a caminar con Dios, pero nuestra relación con Dios es eterna. No podemos confiar en las cosas externas de la religión y a la vez menospreciar la palabra de Dios por la mentira. ¿Cuál era la mentira que estaban creyendo estos judíos? Este es el templo de Jehová, estamos seguros, no vendrá el juicio porque Dios no va a destruir su casa. ¿Ah, sí? Dios no tiene problema, hermanos, en destruir templos, iglesias, denominaciones completas. Dios no tiene problema alguno. Cuando su nombre y su palabra están siendo menospreciados, Dios no tiene ningún problema en hacer desaparecer eso. ¿Ustedes creen que nosotros estamos libres de ese peligro? ¿Ustedes creen que estamos libres de ese peligro? ¿Ustedes creen que podemos seguir jugando con Dios? ¿Y si Dios quita el candelero de este lugar? ¿Y si Dios nos quita su evangelio? Y somos sumidos en las tinieblas de nuestro propio corazón. ¿Será el justo juicio de Dios por nuestra rebelión? ¿Será el justo juicio de Dios por nuestra indiferencia? ¿Será el justo juicio de Dios por la dureza de nuestros corazones y menosprecio a su palabra? Pero los judíos pensaban que esto no sucedería. Cada año los judíos salían de sus casas y subían hacia Jerusalén. Y ahí nosotros tenemos una colección de salmos
que se conocen como los cánticos graduales. Se llamaban así porque era el cántico de los peregrinos cuando salían de sus casas para subir a Jerusalén y adorar a Dios. Entre ellos el más conocido y uno que cantamos nosotros: alzaré mis ojos a los montes. Ellos estaban seguros. Año tras año subieron a Jerusalén cantando el Salmo 132, versículos 13 y 14, porque Jehová ha elegido a Sión. Mira el Salmo 132, versos 13 y 14. Porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso para habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. ¿Se dieron cuenta que estaban creyendo una mentira? ¿Cuál era la mentira? Creyeron que porque Dios había puesto su morada ahí temporalmente, ellos podían pecar deliberadamente sirviendo a sus ídolos. Ellos se creyeron la mentira de que podían entregarle a Dios, ¿qué cosa? Sobras. Ellos se creyeron la mentira de que Dios podía ser adorado como Baal, como Moloc. Ellos creyeron la mentira de que Dios no exige exclusividad. ¿Estás creyendo esa mentira? Un domingo sí, Señor, otro domingo no. Déjame terminar con mis asuntos, Señor, y pronto te seguiré. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. ¿Estás vivo para Él? ¿Estás vivo para Él, amada iglesia? Ellos creyeron que Dios nunca los juzgaría por sus pecados, pero Jeremías advirtió claramente lo que sucedería. Mira por favor los versículos 8 al 10 del capítulo 7, míralo en tu Biblia. He aquí, vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre y diréis: librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. ¿Se dieron cuenta de lo que ocurría? Vamos al templo, vamos a orar un rato, vamos a cantar, vamos a tranquilizar la conciencia un ratito y luego en la semana ya seguimos lo nuestro. Total, Dios nos pidió el puro día de reposo. Esa fue la mentira que estaba cautivando el corazón de estos judíos. ¿Sabe lo que pasó aquí? Fueron orgullosos de su elección para seguir viviendo en sus pecados. ¿Les suena conocido esto? Fueron orgullosos de que Dios los había elegido y con esa seguridad, en lugar de vivir para Dios, vivieron para los ídolos. Mas yo te pregunto en esta mañana, ¿cuál es la marca que la Biblia enseña con toda claridad respecto de la verdadera elección? ¿Cuál es la marca? Lo estudiamos en Primera de Juan. ¿Cuál es la marca de una verdadera elección de Dios? La verdadera marca de una elección de Dios a una persona es la santificación. Estos judíos iban al templo para encontrar paz, gracia, justificación, mas no para perseverar en la santificación. ¿Te gustan las doctrinas de la gracia? ¿Te gustan los 5 puntos del calvinismo? ¿Te gustan las 5 solas? ¿Te identificas con la teología reformada? ¿Te gusta la santificación? Si tu corazón ha nacido de nuevo, tú amas la santificación. La amas porque deseas que la imagen de Jesucristo brille en ti.
y la deseas porque Dios mismo ha puesto ese deseo en tu corazón. Pero estos judíos fueron orgullosos de su elección. Y esta es una clara advertencia. Es una clara advertencia para cualquier persona que cree que las doctrinas de la gracia son licencia para pecar. No, amada iglesia. Las doctrinas de la gracia no son licencia para pecar deliberadamente. Si alguien en esta mañana está creyendo que las doctrinas de la gracia le permite seguir pecando contra Dios y estar en rebeldía contra su palabra, esa persona está engañada y está bajo condenación y bajo el juicio de Dios. Se está engañando a sí mismo. Te hago reflexionar en esta mañana, amado hermano, cuántas iglesias han presumido ser elegidas por Dios. ¿Para qué? Para luego caer en la ruina. ¿Cuántas iglesias se han levantado diciendo, nosotros somos los elegidos por Dios? Dios tiene un propósito especial con nosotros. ¿Para qué? Para luego caer en la ruina porque jugaron con Dios, menospreciaron su palabra. ¿Cuántos pastores también han caído en la misma desgracia? Presumiendo ser elegidos por Dios, han dicho, Dios me necesita a mí, y sin mí, Dios no puede hacer su obra. Te digo algo, Dios no te necesita. Dios no me necesita. Ninguno de nosotros somos indispensables en su reino, ninguno de nosotros. Y esta es una verdad que nosotros siempre debemos recordar, que Dios incluso puede levantar hijos fieles aún de las mismísimas piedras. Sí, hermanos. No juguemos entonces con la luz, con la claridad y la profundidad que Dios nos ha dado. Es cosa seria. Porque aquel que más se le ha dado, más se le demandará. Así como a Judá le ocurrió. Un gran predicador, no sé si muchos de ustedes lo recuerdan, predicaba en televisión. Muchas personas fueron alcanzadas por su ministerio, hasta que un día se supo que era adicto a la prostitución y lo encontraron en un motel cuando el FBI hizo una redada y su ministerio cayó. Y llegó otro varón de Dios a decirle, necesitas arrepentirte y volver a Dios y dejar el ministerio. ¿Sabe lo que dijo ese hombre? Dios me necesita a mí para llevar el evangelio a todo el mundo. Ese hombre era Jimmy Swaggart. No podemos jugar con Dios. No podemos creer que somos indispensables y porque somos indispensables podemos darnos licencias para pecar deliberadamente. Esa falsa seguridad hizo creer a los judíos que podían quebrantar todos los mandamientos de Dios y presentarse en el templo ¿cómo? Oh, te alabo, Señor, te alabo. No, hermanos. Estos judíos durante la semana servían a dioses ajenos y profanaban el templo tomando el nombre de Dios en vano. Ellos recordaban al Señor en el día de reposo, en el Shabbat, en el día sábado. Asistían al culto ahí al templo. Pero durante toda la semana sus corazones eran idólatras. Y esa idolatría, sígame por favor en esto, y esa idolatría afectó a toda la familia. Anda por favor en el mismo capítulo, el versículo 18. Ponga mucha atención a lo que el texto expresa ahí. Los hijos recogen la leña. Los padres encienden el fuego. Y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para ofrecer ofrendas a dioses ajenos,
para provocarme a ira. ¿Oyó bien? Estos judíos decían, servimos al Señor el fin de semana, pero en la semana estaban comprometidos con el servicio a otros dioses. Y aquí hay un principio que nunca debemos olvidar. No existe la no educación. No existe la no educación. Si usted no educa a su hijo en el temor de Dios, usted lo está educando en el ateísmo práctico. Si usted no educa a su hijo en la palabra de Dios, está educando a su hijo a tener un corazón duro al Evangelio. No existe la no educación. Si usted no educa a su hijo a adorar al único Dios vivo, ¿lo estás impulsando a qué? Lo estás impulsando a la idolatría. ¿Te diste cuenta de lo que ocurría aquí? ¿Qué estaban haciendo los niños? Oh, el papá nos mandó a buscar leña. Fueron a buscar leña. El jefe de hogar hizo fuego. Y la mujer preparó unas ricas tortas de pan, bien amasaditas. ¿Y se la ofrendaron a quién? A la diosa del cielo. ¿Sabe quién era la diosa del cielo? Era Ishtar, la diosa babilónica del amor y la fertilidad. Era la diosa babilónica a la cual los hombres le entregaban los cultos de prostitución, a la cual se sacrificaban bebés, ante la cual había derramamiento de sangre. Eran verdaderas orgías, cultos idolátricos. ¿Te puedes dar cuenta de lo que conduce la idolatría? Hermano, puede ser que nuestros ídolos no sean sangrientos. Puede ser que tus ídolos no sean sangrientos, pero idolatras la comodidad, idolatras el confort, idolatras tu tiempo. No hay tiempo para el Señor. Idolatras tus comodidades, idolatras el éxito. ¿Y cómo sabemos esto? Porque yo he escuchado muchas veces a padres decirle a sus hijos, mejor no vayas al culto porque tienes que estudiar preparando la prueba para el próximo día. Eso es pecado, hermano. Eso es pecado. Ni tú ni yo estamos autorizados a enseñarle a otra persona a quebrantar el día de reposo. Eso es pecado. Eso es idolatría pura. Eso es maldad. Pero como estamos tan llenos del consumismo, del exitismo de nuestra sociedad, preferimos que nuestros hijos sean exitosos para el mundo, pero impíos para Dios. Así se corrompe la iglesia. Y así el pueblo de Dios se aparta de Dios. Puede ser que tus ídolos no sean sangrientos, pero escúchame bien en esta mañana. Cualquier cosa que sea más importante para la familia que Dios es un ídolo. Cualquier cosa que sea más importante para la familia que Dios es un ídolo. ¿Se dan cuenta que la paciencia de Dios también llega a un tope? Y mostramos que Dios trae juicios. ¿Qué hará Dios con toda esta maldad? ¿Qué hará Dios con toda esta maldad? Mira los versos 14 y 15. Jeremías 7, 14 y 15. ¿Qué hará Dios con toda esta maldad? Haré también a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la que vosotros confiáis, y a este lugar que di a vosotros y a vuestros padres, como hice a Silo. Os echaré de mi presencia, como eché a todos vuestros hermanos, a toda la generación de Efraín. ¿Qué había ocurrido con la generación de Efraín en el norte? Chao. Se fueron al exilio. ¿No quisieron arrepentirse? Váyanse. Ese es Dios.
Y ahí entendemos lo siguiente, que Dios no tiene problemas en abandonar ministerios, denominaciones completas, cuando éstas se olvidan de su ley. No, hermanos. Dios no tiene problemas en abandonar iglesias locales, denominaciones completas. ¿O es que acaso no han visto ustedes cómo iglesias que antes eran históricas, columnas y baluartes de la fe, hoy en día son completamente progresistas y liberales? Sí, hermanos. Los judíos decían, oh, le pasó a los efraimitas, les pasó a los del norte, no nos pasará a nosotros, hasta que les pasó. Nosotros también podemos decir, oh, le pasó a las iglesias presbiterianas liberales, a nosotros nunca nos va a ocurrir. Momento. No podemos jugar con Dios. No podemos hacerlo. Dios no acepta la adoración de un pueblo que cumple con los requisitos rituales, pero ignora la ley. Dios no acepta esa adoración. ¿Y por qué no tiene que aceptar esa adoración? Porque Dios es santo. No puede ir en contra de su carácter santo. Recuerde que Isaías ya lo había profetizado. Isaías, capítulo 1, versículo 13, dice, no soporto, escuche bien esto, Dios está hablando acá, no soporto que con sus ofrendas me ofendan. Pero Señor, si yo vengo a rendirte culto, ¿y por qué me vienes a rendir culto cuando tu corazón ama a los ídolos en la semana? ¿Qué es lo que debieses hacer entonces? Arrepentirte de tu idolatría. Adorar a Dios con un corazón sincero, sin falsedad, sin hipocresía. Pero es que no tengo fuerzas, es que me siento cansado, es que preferiría no ir en esta mañana porque estoy cansado. No importa, aunque vengas a la rastra, Dios es misericordioso y Dios restaura a todo aquel que confía en Él. Dios restaura, Dios levanta, Dios sostiene. Porque es un Dios grande en misericordia, infinito en bondades. Pero este Dios no soporta la hipocresía. No soporto que con sus ofrendas me ofendan. ¿Te imaginas que en esta mañana Dios te diga eso? No soporto que con tus cánticos me ofendan. Cantas muy bonito, pero me estás ofendiendo. ¿Qué no le ofende a Dios? Al corazón contrito y humillado, tú no despreciarás. Dios se siente cercano de aquellos que se reconocen pobres y temen a su palabra. Pero la adoración debe ser pura y sincera para Dios, o será hipocresía pura. ¿Qué le sucederá a esta generación de judíos si se niegan a arrepentirse y mejorar sus obras? Jeremías dice lo siguiente, recuerda lo que sucedió con Silo. Recuerda lo que sucedió con Silo. Recuerden lo que sucedió con Silo. ¿Qué sucedió con Silo? Silo era el lugar donde Dios por primera vez puso su morada. Silo era el lugar donde Dios puso su tabernáculo. Silo era el lugar donde estaba la tienda de reunión, como dice Josué 18:1. Toda la asamblea de Israel se reúne ahí y logran levantar el tabernáculo de reunión en Silo. Silo era el lugar donde se encontraba el sacerdote Elí. Silo era el lugar donde el pequeño niño Samuel fue a ministrar a Dios. Samuel no fue a Jerusalén, Samuel fue a Silo. Pero ¿qué sucedió con Silo? Silo era el lugar donde Dios fue menospreciado. Silo fue el lugar donde las ofrendas y los sacrificios fueron menospreciados por los hijos de Elí. Silo fue el lugar donde la ley de Dios fue tenida en poco. ¿Y qué ocurrió con Silo? Silo fue destruido. Cuando Dios le advirtió a Elí y a sus hijos que se arrepintieran o si no vendría el juicio, ¿qué hicieron ellos? Fueron a la batalla contra los filisteos, y llevaron el arca del pacto. Diciendo, llevamos el arca del pacto, Dios nos tiene que salvar.
Dios tiene que proteger su arca. Pero ¿qué ocurrió? Ese mismo día Israel perdió la batalla y los filisteos capturaron el arca. Y en ese mismo día, todo el sacerdote de Elí, para siempre. Y cuando dan esta noticia a una de las mujeres de Fines, esa mujer dice lo siguiente: Icabod, la gloria se fue. Qué triste sería para nosotros. Qué triste sería para nosotros que el día de mañana nuestros hijos tuvieran que decir de este lugar Icabod y tuvieran que ir a otros lugares porque acá la gloria se fue. ¿Amas el culto? ¿Amas a tu Dios? Silo es el símbolo del lugar donde Dios estuvo una vez y ya no está. Y por eso la palabra de Dios nos dice, recuerda Silo. Por eso Jeremías le está diciendo a este pueblo, recuerden lo que sucedió con Silo. Arrepiéntanse. Silo es el símbolo del lugar donde Dios estuvo una vez y ya no está. Déjenme recordar lo siguiente, que una vez la presencia de Dios majestuosa remeció la catedral de St. Giles en Escocia, donde John Knox predicaba cada domingo. Una vez la presencia de Dios remeció la catedral de San Pedro, donde Calvino predicó cada domingo. Una vez la presencia de Dios incendió las iglesias de Whitfield, de Wesley, de Jonathan Edwards. Hoy en día esas iglesias, ¿saben lo que son? Son museos para los turistas. Son museos para los turistas. Si la generación de Jeremías fuera a darse un tour por Silo para tratar de buscar algo, ¿qué encontraría ahí? Ruinas. Solo ruinas. Solo ruinas. Silo es el equivalente de quitar el candelero al cual se le amenaza a la iglesia en Éfeso. Dios no está amarrado a iglesias locales. Dios tiene un compromiso con su evangelio y con su palabra. Las ruinas de Silo fueron una advertencia en los días de Jeremías y son una advertencia para nosotros. Recuerda esto: Chile está lleno de silos por todos lados. Chile está lleno de silos por todas partes. ¿Sabe por qué? Porque hubo iglesias donde Dios era adorado en espíritu y en verdad. Hubo iglesias donde todo el consejo de Dios fue predicado. Hubo iglesias donde niños, mujeres y hombres entraron al reino de los cielos a través de lágrimas y gozo. Pero esas iglesias ya no están. Ya no están. Y quedan solamente ruinas y un vago recuerdo. Silo es un recordatorio de que el Dios viviente no habita en edificios hechos por manos humanas. Ningún edificio, ninguna iglesia, ninguna congregación tiene un control permanente de la presencia de Dios. Las personas que oyeron este sermón por primera vez, ¿dónde tuvieron que recordar estas palabras? Y decir, oh, se cumplió. ¿Dónde? Cuando fueron exiliados a Babilonia. ¿Qué dijeron? Oh, Jeremías tenía razón. Jeremías tenía razón y no lo entendimos. Tuvieron que comprender esta triste realidad cuando se dieron cuenta que ya no tenían ciudad y ya no tenían templo. Pero también comprendieron algo sublime. ¿Qué comprendieron? Comprendieron la gran verdad
de que Dios no está atado a ningún lugar, ni a Silo, ni a Jerusalén. Comprendieron eso. Y al comprender eso, se dieron cuenta de que podrían buscar a Dios en sincera oración y en sincera adoración. ¿Dónde? Incluso en Babilonia. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Y si ellos comprendieron esto, entonces comenzaron a buscar a Dios otra vez. Y nosotros ya sabemos la historia. Volvieron entre cánticos y gozo a la ciudad del gran rey, a esperar la promesa del nuevo pacto, hasta que la mismísima presencia de Dios descendió y caminó con ellos. Y esa mismísima presencia de Dios, el tabernáculo de Dios, era Jesucristo. ¿Cómo responderemos nosotros? ¿Cómo responderemos nosotros? ¿Con orgullo? ¿Con dureza? ¿Con una religión falsa? No, hermanos míos. Busquemos rostro en tierra a nuestro Dios. Busquémosle en las vigilias de la noche. Renovemos nuestro celo por Él. Renovemos nuestra comunión por Él. Renueva los altares en tu casa. Renueva los cultos familiares. Renueva la oración. Renueva la lectura de la palabra. Dios te ama, Dios te quiere. No, pastor, no tengo fuerza. Dios te da fuerza. Dios te levanta. Dios te sostiene. Busquémosle con todo nuestro corazón, con sinceridad. ¿Para qué? Para que Dios envíe tiempos de refrigerio desde su santa presencia y nosotros podamos ver aquí en medio nuestro conversión, santificación, nuevo nacimiento y la gloria de Dios en nuestras vidas. Recuerden asilo, pero recuerden que la presencia de Dios se puede buscar hoy. Busquemos al Señor. Oremos. Padre, no nos dejes. Padre, no dejes que volvamos a nuestros hogares a continuar con nuestras vidas. Padre, no nos dejes sin tu presencia. Reconocemos nuestras flaquezas. Reconocemos que hemos llegado con dureza de corazón. Reconocemos que hemos llegado sin ganas de adorarte, sin ganas de escucharte. Reconocemos que nuestra presencia aquí muchas veces es un acto vacío. Pero no nos dejes, Padre. No nos dejes, Señor. No nos entregues a las tinieblas de afuera, ni a las tinieblas de nuestro propio corazón. Padre, fortalécenos. Padre, envía tiempos de refrigerio de tu presencia, que renueven nuestra pasión por ti, nuestro celo, que nos hagan caminar con ti en obediencia e en fidelidad. Perdónanos, Señor, por nuestra religión superficial, religión de muerte, y danos, Señor, vida para vivir para ti en comunión contigo.
Señor, perdona la idolatría de nuestras familias. Perdónanos, Señor, porque en nuestros hogares hemos levantado culto a dioses extraños. Lo hemos preferido a ellos antes que a ti, Señor. Perdónanos, perdónanos. Tú eres el Dios que nos da el vestir, el calzar, el alimento. Nos da la fuerza y la inteligencia, Señor, para producir riquezas. Tú deseas que te amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza. Perdónanos, Señor. Libértanos, líbranos, Señor, y seremos libres para ti. Sálvanos, Señor, y seremos salvos para ti. Sánanos, Señor, y caminaremos para ti. No nos dejes, Señor, en este día. No nos entregues, Señor. No sea, Señor, que este lugar sea también el día de mañana un recuerdo de solamente ruinas, donde una vez tú caminaste con nosotros, donde tu evangelio brilló una vez, pero ya no brilla más. No, Señor, no, Señor, que no sea así con nosotros. Háganos, Señor, humildes y sencillos para abrazar tu palabra y para ser fieles a ti, Padre. Ahora encomendamos nuestros corazones a la administración de su Santo Espíritu, quien tiene poder para levantarnos, restaurarnos y hacernos caminar en fidelidad. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Amén. Muy amados hermanos, pueden pasar a agradecer al Señor a través de sus diezmos y ofrendas en esta mañana.